¿qué tal? Bienvenidos al podcast Las Cosas Como Son. Yo soy Daniel Sierra y el día de hoy me acompaña una de las voces de la oposición que más ruido ha hecho en las redes sociales y que ha defendido sus ideales pues de una manera bastante firme y con garra. El día de hoy nos reunimos acá para conversar con Mario Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Daniel, un placer y gracias por el espacio. A la dirección igualmente de Espacio Consciente por la invitación. Genial. Bueno, Mario es uno de los miembros del Partido Nacional que más defiende su partido, sus posturas, sus ideales. Contanos, Mario, ¿cómo te definís políticamente? Y bueno, después de todo, después de los cuestionamientos, ¿no?, que mucha gente ha hecho, ¿por qué aún militar en el Partido Nacional? El Partido Nacional es una institución conservadora, una institución de derecha, una institución que en sus estatutos pues habla de la democracia en nuestro país, de cómo se deben dar esas pautas para que haya una bonita democracia. Lo que mencionabas, Daniel, la institución como tal, lastimosamente a veces acoge a algunas personas que incluso muchas no son ni de nuestro partido. Y cometieron actos de corrupción, sí, pero pues hoy están tras las rejas. Nuestro mismo partido lo juzgó y pues hoy cumplen una condena firme que pues nosotros mismos fuimos partícipes de que ellos fueran enjuiciados. A ver, contanos, Mario, inicialmente ibas a aspirar a un cargo de elección popular. ¿Qué pasó con esa aspiración? Daniel, sí, yo iba de candidato a diputado suplente en la planilla de Papi a la Orden, que igualmente le doy gracias a él por haberme confiado esa posición, pero en el camino pues consideré que no era mi momento para participar. En la política todo es de momentos, Daniel, y uno tiene que saber cuándo es su momento y cuándo no. Decidí apoyar en otra trinchera siempre a mi partido, porque nuestro partido se está reforzando, nuestro partido se está solidificando en muchas áreas y creo que como militante, como estructura, como base de mi partido nacional, le puedo servir en otra trinchera en estos momentos. Hubo muchos cuestionamientos de que te obligaron a renunciar a deponer tu aspiración. ¿Fue así o es una cuestión más de lo que estás platicando? Pues, o sea, de que consideras que puedes servir en otro espacio en este momento donde te puedes preparar de repente de cara a en el futuro tener una aspiración similar. Sí, Daniel, en ningún momento me obligaron. Yo mismo hablé con la comisión de campaña, con la cual pues tengo una cercanía enorme. Igualmente con nuestro candidato, y yo mismo le planteé y le agradecí la oportunidad, pero que decidí apoyarlo en este momento en otro espacio donde Bien. pudiera favorecerle más. A ver, contanos, Mario, ¿cuál es tu mayor orgullo del Partido Nacional en toda su historia y cuál crees vos que ha sido la mayor vergüenza de esta institución? Creo que nuestro partido tiene muchísimo de qué sentirse orgulloso. Hemos sido partícipes, obviamente, de crear una infraestructura enorme dentro de nuestro país, una infraestructura vial, desarrollo humano. Nuestro partido, pues, ha sido el partido con la creación de los mayores logros dentro del país y me siento muy orgulloso de mi institución. Aunque ha sido muy cuestionada, como vos decís, creo que son un grupo muy pequeño de militantes y algunos que no son militantes que han ensuciado nuestra institución, pero creo que tenemos una oportunidad enorme en esta ocasión con Papi a la Orden de lavarle la cara, como dicen, a nuestro partido y hacer las cosas bien. ¿Qué ha aprendido el Partido Nacional después de todos estos sucesos de los que hablamos para no repetirlos y para quitar pues de adentro precisamente ese gen que termina pues en escándalos de corrupción ya una vez que se conforma un gobierno? Claro, cuando se conforma obviamente el gabinete de gobierno, creo que en el caso nuestro, Papi sabrá escoger las personas idóneas que no vayan
a entorpecer el trabajo que él hará con su gabinete de gobierno. E igualmente creo que hemos llevado estos 4 años que nos pasaron factura, obviamente, y que nos hacen estar fuera del gobierno, del poder. Creo que eso nos llama a la reflexión y creo que el partido llama a toda su militancia para que cada una de las cosas que se hagan de aquí en adelante pues puedan hacerse de la mejor manera. ¿Qué cargos desempeñaste mientras Juan Orlando Hernández era presidente? Yo desempeñé cargos de subgerente de servicios generales, desempeñé cargos de gerente administrativo, desempeñé cargos de director de recursos humanos igualmente. Entonces creo que siempre en el área administrativa. Creo que las cosas, Daniel, en la administración pública se pueden hacer bien. No hay que estigmatizar a todo el empleado público, que todo el empleado público llega a robar. Hay en cada uno de los gobiernos, en cada uno de los partidos hay gente buena. Hay gente que quiere hacer las cosas bien y se puede. Se puede administrar bien los recursos del Estado siempre y cuando tengas la vocación de hacer las cosas bien. Creo que de todos los lados, y has mencionado algo que es muy importante de abordar, y es el tema del empleado público. A veces se ve mal o se ve de menos al empleado público, tanto de un lado como de otro lado. Se utilizan calificativos como chamberito. ¿Qué opinas vos de esto? O sea, sí, es que se ha creado una costumbre ya de estigmatizar al empleado público, porque hay mucho empleado que no tiene la capacidad para desarrollar el puesto donde lo colocan. Creo que existen muchos profesionales dentro de cada institución para cada una de las áreas. Claro, hay gente en el barrio, en la colonia, que trabaja por el partido y también merece un espacio dentro del gobierno cuando se gana. Pero, como te digo, hay puestos que ya son para técnicos o profesionales que deben de ser ocupados por ellos. Pero dentro de cada una de las militancias siempre hay personas preparadas. Y creo que ese es el fin que debe de tener cada uno de los candidatos, de establecer una estructura dentro de su gobierno que pueda cumplir con todos los estándares que necesitan cada puesto en cada una de las instituciones. En las instituciones en las que estuviste y en los cargos en los que estuviste, ¿cómo era la dinámica específicamente entre los ministros, el resto del personal, los directores como vos? ¿Cómo funcionaba todo ese engranaje? No, es que mira, la administración pública ya tiene incluso su ley de la administración pública. Ya cada uno de los puestos tiene su perfil y cada uno debe de cumplir y ejercer las actividades que están dentro de cada uno de sus perfiles. Ya sea el gerente administrativo, el director de recursos humanos, sin tener injerencia en uno de los puestos que no le compete, para que pueda haber una bonita sintonía y un buen trabajo eficiente dentro de las instituciones públicas. Bueno, hablabas sobre el tema de la reflexión, de que ustedes han reflexionado muchísimo luego de todo lo que ocurrió durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional. Y mencionabas el tema de Papi a la Orden, pues buscando los mejores perfiles para que integraran su gobierno en caso de que gane las elecciones. Pero hay muchas cosas que hay gente que cuestiona, por ejemplo, el tema del caso Red de Diputados, que fue un caso presentado por la Maxi, que luego fue expulsada del país. Algunos de los señalados en ese momento forman parte de las planillas hoy en día, o sea, son parte buscan reelegirse. ¿Realmente es creíble este discurso cuando se ve esto en el fondo o crees que es una cuestión de que cada quien tiene derecho pues, a aspirar a un cargo de elección popular? Es que te menciono, Daniel, creo que yo por lo menos no soy juez, pero sí sé que nuestro mismo partido enjuició a muchos de ellos. Muchos de ellos fueron a juicio. Y si fueron absueltos, si tienen su sobreseimiento definitivo, creo que pueden aspirar a un cargo sin ningún problema. Porque se menciona mucho dentro de la administración pública, en cada uno de los gobiernos. Pero ya es la ley la que dicta si es culpable o inocente. Aquellos que han sido culpables,
creo que hoy están presos, están tras las rejas, sin poder optar a un cargo, a un cargo público. Entonces, esa es la contrariedad que se da, porque al final lo que nosotros pretendemos es limpiar la imagen del partido, que nuestro candidato se rodee de ministros de su equipo de trabajo, que sean personas que vayan a hacer las cosas bien. Pero nosotros no podemos venir a juzgar a una persona que la misma Corte Suprema de Justicia le dio su sobreseimiento definitivo o no fue puesto como culpable. Bien, en el tema de la reflexión, acá nosotros tuvimos de invitada a Julia Talbot. Creo que has compartido con ella, inclusive han tenido cierta interacción en redes sociales. Ella nos dijo algo que conforme a lo que ella cree, que el Partido Nacional no merece gobernar, que no merece que se le dé esa oportunidad. ¿Qué le respondería vos a ella? Es que cada persona tiene su criterio propio. El Partido Nacional como tal es una institución noble, una institución demócrata que defiende los principios de la democracia, y hoy por hoy es el principal partido opositor que hay en Honduras. Entonces, me vienen y me dicen, no, es que el Partido Nacional no debe de participar o no debe de ganar o volver al poder. Pero si somos nosotros los únicos que hacemos oposición, los únicos que salimos a las calles. Hoy, hace poco, creo que el fin de semana anterior, se mostró cómo las iglesias hizo una convocatoria y salió a las calles. Pero el partido como tal, el Partido Nacional es el único que ha asumido la responsabilidad de ser una oposición verdadera. El partido al cual ella pertenece es un partido de redes sociales, un partido que solo a través de redes sociales hacen una oposición. Entonces, al final, cuando llaman a su militancia, ¿dónde ¿Crees que están desconectados ellos de la realidad nacional? Totalmente. Del mismo no pueblo? se trata solo de venir y decir el Partido Nacional cometió actos de corrupción. Sí, cometieron ciertas personas, no es el Partido Nacional. Nosotros como Partido Nacional hoy por hoy somos 1.3 millones de nacionalistas. Y yo, por lo menos, Mario Díaz, no soy corrupto, no soy narcotraficante y en ningún momento considero que la mayoría de la militancia de mi partido lo sea. En el caso de los actos de corrupción que mencionabas, hay quienes cuestionan que debido a esto, precisamente, el Partido Nacional no tiene la altura moral como para decir, hey, vengan, voten por nosotros, somos opción. ¿Qué le dirías a estos cuestionamientos? ¿Qué respondes? Ante esos cuestionamientos yo les diría, en el Seguro Social fue un acto de corrupción atroz, sí, pero Mario Zelaya hoy está preso con condena firme. Mario Bertetti está con condena firme. Y lo metió preso el mismo Partido Nacional. El mismo partido fue tras de ellos. Hospitales móviles. Marco Bográn hoy está tras las rejas cumpliendo una condena firme. Diferente a crear un pacto de impunidad y venir a sacar presos de la cárcel. Ahí podría decir que nos juzguen a nosotros. Pero nosotros en ningún momento hemos venido a ser partícipes de algo parecido, como sí lo ha hecho el Partido Libre, el partido que hoy nos gobierna. En el pasado, pues también has cuestionado el tema del nepotismo. Bueno, y actualmente es uno de los temas que más se utilizan para pues, cuestionar al actual gobierno. Sin embargo, también hay ciertos cuestionamientos en cuanto al gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, debido a que pues, estaba Hilda Hernández, que en ese momento pues, fue señalada en casos inclusive de corrupción, donde se manejaron aproximadamente más de 122 millones de lempiras. Se habla, según las denuncias de la UFERCO, que ella pues, concentró poder y manejó estructuras dentro del Estado. ¿Esto lo condenás? Yo voy a condenar todo acto de corrupción que se cometa en cualquier gobierno, ya sea mi partido o el gobierno que esté actualmente. En el caso de la ingeniera Hilda Hernández,
hubo señalamientos, mas en ningún momento pues hubo un proceso legal donde se dictaminara si ella era inocente o culpable. Lastimosamente, pues ya solo la historia queda sobre el caso de ella, ya que pues lastimosamente murió, pero esos actos de corrupción y el nepotismo que vos mencionás, Daniel, ha ido escalando de manera estratosférica. ¿Por qué? Porque vemos que mencionan a la ingeniera Hilda Hernández, pero en casa presidencial está Héctor Zelaya, está Zoe Zelaya, está el esposo Melara, está en el gobierno Carlos Zelaya, que todavía sigue cobrando sueldo, está la Pichu Zelaya y cantidad, bueno, la presidenta Xiomara Castro creo que tiene 3 hermanas, creo yo, no sé si son 2 o 3 hermanas, pero las 2 están trabajando con el gobierno, una trabaja en el Seguro Social, otra estaba antes en la parte de Red Solidaria y también tenía un contrato en la parte de vivienda que manejaba anteriormente bueno, que antes era INSEP y ahora es la CIT. Entonces creo que el nepotismo con este gobierno, el problema es que ha aumentado. Es una mala práctica que no debe de darse, porque aunque no es juzgado por la ley, pero sí está en el manual de ética del empleado público, pues. Quiere decir que cuestionas igualmente al gobierno actual como al gobierno anterior de tu mismo partido, considerando que tanto la exesposa de Juan Orlando Hernández como su hija Ivonne Hernández también estaban en puestos diplomáticos. Ivonne, pues, de lo que la conocía ella, estuvo con una beca en Taiwán. En Taiwán. Terminó sus estudios y que yo sepa no estuvo en ningún puesto diplomático. En el caso del Partido Nacional, ¿te comprometerías como militante a exigir que haya un código antinepotismo que sea aplicable siempre para cualquier gobierno que podría llegar en el futuro? Totalmente. ¿Crees que todos los partidos deberían hacer algo así? Es que creo que hay leyes que deben de ser creadas en favor de esas malas prácticas que han habido. El nepotismo es malo en todos los gobiernos. Yo no puedo venir y juzgar solo al gobierno actual, sino decir que en el gobierno el nacionalista no lo hubo. Lo que pasa es que no lo hubo de la manera exponencial en la que sí lo está viendo ahorita. Y es de una manera completamente descarada. ¿Por qué? Porque si revisás, y yo lo he expuesto muchas veces en las redes sociales, la mayoría de los diputados de Partido Libre tienen a sus esposas trabajando en el gobierno. Y son tan descarados que no lo hacen, pero ni por decir así, escóndanmela ahí y me la ponen en un puesto que no sea notable. No, ellos las quieren de viceministras, de ministras. Entonces, eso es lo que señala más uno, porque, o sea, está un ejemplo, el caso de un diputado y la esposa es comisionada. Solo en esa pareja estamos hablando de un ingreso de 400,000 empiras mensuales. Entonces, ha crecido de manera exponencial el nepotismo y eso es lo que más criticamos nosotros. ¿Crees que deberían todos los partidos pues, enfocarse en evitar que esto siga ocurriendo en el país mediante las reformas a leyes, digamos? Totalmente, es que se debe de crear una ley. Debe de crear una ley. Tal no es delito, o sea. Exacto, pero si se hace una ley vía Congreso, ahí debería de ya no permitirse y ser penado pues, de ser aprobada dicha ley, ¿verdad? Volviendo al tema de Tito Asfura, pues actualmente es el candidato presidencial del Partido Nacional. Hay muchísima gente que cuestiona el por qué él guarda silencio en situaciones pues, en donde se considera que, tomando en cuenta que es un candidato presidencial, se tiene que decir algo o tiene que haber una postura de su parte. ¿Por qué? Daniel, si vemos la naturaleza de Nasri Tito Asfura desde la campaña pasada, él nunca ha sido mediático. Papi nunca ha sido de cámaras, incluso
Cuando él fue edil en la alcaldía municipal, mirábamos que inauguraban puentes, inauguraban obras y la gente se daba cuenta cuando pasaba por las obras. ¿Ves? Ya está habilitado tal puente. Pero él no era de llamar a los medios, él no era de llamar a las cámaras, él nunca ha sido mediático, porque no es la naturaleza ya de él, de un Nasri Tito Asfura. Entonces, cuando un político que no es poco convencional como él, nunca esperemos verlo atacándolo. Es que la gente lo quiere ver en las cámaras como un Javier Milei, gritando, fuera zurdo. Él no va a hacer eso. Insultando. Él está enfocado en el desarrollo, en el trabajo, en ver cada una de las necesidades que hay en el país. Es el único candidato que visitó casi el 85% de los 298 municipios del país para ver las necesidades de manera in situ. Bueno, tomando eso en cuenta, ¿cómo lo comparás con las demás candidaturas? Por ejemplo, Rixi Moncada, Salvador Nasralla, que vemos a Salvador Nasralla, como lo decías, que es una candidatura de redes sociales, pues que es un partido de redes sociales. ¿Cómo crees que se compara, por ejemplo, las acciones de Asfura con lo que hace Salvador Nasralla, con lo que hace Rixi Moncada? Fíjate que yo lo analizo desde mi experiencia política y ellos caen en el error que cometió el Partido Nacional en el pasado. Quieren hacer aquellas grandes concentraciones políticas para sentirse fuerte. Nosotros llenábamos estadios completos, el Chochi Sosa lo llenábamos. Nos pedían en el barrio y la colonia 2,000, 3,000 personas en una cancha, la llenábamos. Pero al final eso no te garantiza que esa militancia o esos votantes van a ir a darte el voto. Ellos se están centrando en tener concentraciones políticas grandes, pero al final eso no les va a garantizar. ¿Por qué? Porque al final es mejor llegar al municipio, llegar a saludar a don Pedro, a doña Juana, que lo vean al candidato, que sepa él y que la gente vea que llega a ver las necesidades. Y al final eso es lo que impacta más en el votante. Sí, al final si no te ven, no te conocen o de repente no han tenido ese contacto con vos, pues no van a votar por vos. Pero correcto, si están ahí, de repente los escuchaste, existe una posibilidad muy grande que puedas lograr de repente tracción con ellos, vender tu idea. Pues, o sea, hay muchísima gente cuestiona precisamente eso de la campaña del Partido Liberal. En su momento, Roberto Contreras dijo que deberían unirse. Le dijo a Nasri Asfura que se sienten, que hablen. ¿Vos cómo ves esto? O sea, creo que ya hubo una respuesta y una posición de parte del Partido Nacional. Creo que el fin de semana pasado con la marcha de las iglesias manda un mensaje claro. El pueblo hondureño el 30 de noviembre debe estar completa y graníticamente unido para sacar al gobierno actual. Ya sea vía una alianza o simple y sencillamente el fenómeno al cual más le tienen temor los candidatos, que es una ola política, una ola electoral. Quiere decir que una alianza electoral todavía no está descartada del todo. En política no se descarta nada, Daniel. En política todo cambia en 24 horas. Así es. ¿Votarías por Salvador Nasralla? Digamos que se diera pues, una eventual alianza, ¿votarías por él? Si en algún momento me toca dar el voto por alguien para sacar al gobierno actual, lo voy a hacer. ¿Qué opinas de la figura de Salvador como candidato? O sea, Salvador es una persona mediática, es una persona lastimosamente muy volátil emocionalmente. Creo que el peor enemigo de Salvador Nasralla es el mismo Salvador Nasralla. A mí a veces me cuestionan porque me dicen, ¿atacás a Salvador? No, yo no ataco a Salvador. No lo atacaría porque como persona no le puedo achacar diferentes situaciones o actos de corrupción, pero sí le puedo atacar que hoy por hoy el gobierno actual está en el poder gracias a Salvador Nasralla. Y eso el pueblo no lo debe de olvidar. Bueno, volviendo al tema de Nasri Asfura y el tema de la corrupción, que me dijiste que él sería pues frontalmente con un luchador contra la corrupción. Ahora,
hay que recordar también que la UFERCO pues, ha presentado un esquema de corrupción de 32 cheques aproximadamente por un valor de más de 28 millones de lempiras. Esto que salió de un fideicomiso municipal, parte, según la acusación, habría servido para pagar tarjetas de crédito personales y transferencias a empresas. Vos como uno de los militantes del Partido Nacional que apoyan a Nasri Asfura, ¿cómo ves esta situación? Si los cheques provinieron de ese fideicomiso con dinero municipal, ¿quién pagó realmente este dinero? O sea, Daniel, esa situación es fácil de esclarecer. Hoy por hoy existe todavía, y nosotros la creamos, la funeraria del pueblo. En la capital, en el Distrito Central, mueren diariamente decenas de personas. La mayoría sabemos de escasos recursos. La mayoría. Y te lo digo yo porque yo soy dirigente de barrio y colonia. Y en las colonias lo primero que dicen es, se murió tal persona, no tienen ni para comer a veces, menos para un ataúd, lastimosamente. Entonces, lo que ocurrió fue claro y conciso, y la corporación municipal, que era integrado también por militantes de Partido Libre, también aprobaron esa moción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En su momento, el crédito, obviamente, por falta de fondos o por falta de la incorporación de las transferencias a las alcaldías, se quedó sin crédito la alcaldía municipal para atender específicamente la distribución de ataúdes a la gente que lo necesita. Y como te digo, a diario van a la funeraria del pueblo a solicitarlos. Está el testimonio que dio el dueño de la compañía que hace los ataúdes, donde él específicamente dice, don Nasri Tito Asfura me pagó él de su propio dinero para que no cortáramos el crédito. En corporación municipal se aprobó de que esos fondos que él puso de su dinero, porque sabemos que Tito Asfura no es una persona que llegó a la institución pobre. Él ha tenido dinero desde que tenemos uso de razón. Entonces, se aprobó en corporación municipal que esos fondos fueran devueltos. ¿A dónde los iban a devolver? A una cuenta de don Nasri Tito Asfura. En esa cuenta, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Pagar deudas que él tiene, compromisos que él tiene. Entonces, los fondos que fueron aprobados en corporación municipal, en los cuales tenían conocimiento todos los regidores, porque los aprueban todos los regidores en corporación, aprobaron de que eso fuera devuelto a la cuenta de Nasri Tito Asfura, lo que él dio para que no separara el crédito de los ataúdes y poderle seguir dando ataúdes a la gente. Posteriormente, se le devuelve el dinero y obviamente ya el dinero en su cuenta, devuelto sin intereses, sin nada, que él no cobró intereses. Él utilizó su dinero pues para pagar tarjetas de crédito de sus hijas, para pagar deudas, para pagar esto, el otro. Y ahí es donde le están achacando a él de que él pagó tarjetas de crédito de las cuentas de la municipalidad, cuando no es cierto. Es de la manera que lo expliqué ahorita anteriormente. o sea que vos decís que, bueno, defendés a Nasri Asfura, decís a la audiencia, Nasri Asfura no es corrupto, simplemente es, como lo calificó en su momento un periodista bastante reconocido, desordenado en la gestión administrativa. Ser desordenado no es ser corrupto. No es ser corrupto. En el caso, ya lo expliqué de manera detallada. Y como te digo, están las pruebas, se presentaron las pruebas, hay testimonio del dueño de quien fabrica los ataúdes. Y yo, Mario Díaz, lo digo hoy, Nasri Tito Asfura no es un corrupto. Solo mira vos el contraste. ¿Vos crees que en 8 años de administración de don Nasri Tito Asfura lo achacan? El único que le ponen es ese caso. El UFERCO se fue al caso y lo hizo mediático, lo hizo político. Él manejó cantidad de millones en obras, pero no le han achacado ni un tan solo acto de corrupción en sus obras. Entonces, podemos sopesar y ver de qué manera lo está manejando la UFERCO.
Sabemos que Luis Javier Santos, sabemos la línea que tiene. Entonces, desde ahí podemos ver que es una parte política, como lo expliqué. Aquí no vengo solo a decir, don Narri Tito Afura no es corrupto. Lo expliqué con la manera como se presentó en los juzgados, las pruebas. Bien, ¿qué le dirías a la gente que cuestiona y que dice que Narri Afura no sale porque es que hay alguna negociación o ese tipo de cuestionamientos que se dan cuando pues ya habías respondido el por qué Narri Afura pues no es una persona mediática, pero vaya, cuando lo vemos muchísima gente, cuando hay temas que consideran importantes en donde se necesitaría pues escuchar cuál es la postura de un candidato presidencial, hay quienes dicen que él pues porque anda haciendo negociaciones bajo la mesa y que eso es parte de una negociación. ¿Vos qué dirías a eso? En toda la parte es como, política. Como decirlo, pues, como están negociando impunidad o algo así. En toda la parte política siempre hay consensos, Daniel. Se dan negociaciones oscuras o consensos. Eso no quiere decir que Tito haya ido a negociar. Se llegó a un consenso, es lo que todo mundo habla. Se llegó a un consenso para tener representación en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal Superior de Cuentas, en el CNE, que era tan importante tener un representante nosotros, que hoy tenemos a una mujer muy aguerrida como es José López. Igualmente en el Registro Nacional de las Personas, política limpia. Ese es el consenso. Si Tito no llegaba a un consenso, hoy la comisión de 9 diputados que nombró Luis Redondo es la que hubiera escogido a todas esas personas en los entes electorales que hoy tenemos, y estaría completamente ya por perdido realmente una posibilidad de ir a elecciones. El caso de Asfura todavía sigue en curso, pues, o sea, si en algún momento, y esto ya es una cuestión hipotética, pero si en algún momento se comprobase que hubo manejo de fondos públicos, que hubo transferencias de fondos públicos para cuestiones personales, más allá de la cuestión administrativa que nos explicabas, si realmente se comprobase un mal manejo de fondos o sustracción de fondos, vamos a decir que se robó el dinero, ¿le retirarías tu apoyo? ¿O seguirías Creo que por disciplina partidaria, digámoslo así? Porque hay mucha gente que esta parte de política tal vez no la entiende. ¿Lo seguirías apoyando o le retirarías tu apoyo? no, es que desde que el momento, si él se diera por la vía judicial, que él es declarado culpable inmediatamente, pues queda inhabilitado. Pero el proceso sigue. Y al día de hoy, pues no se le ha comprobado que él sea culpable. Entonces, mientras eso pase, la militancia y el Partido Nacional le da el total respaldo a Narri Tito Asfura. Bueno, uno de los temas que más has utilizado para atacar bueno, para fustigar al gobierno actual ha sido el video de Carlos Zelaya. Hemos visto que abordas el tema, haces tu crítica, pero al mismo tiempo queríamos cuestionarte porque también hemos visto que has apoyado en el pasado a Romeo Vázquez. De hecho, has subido unas cuantas fotos con él. Y Romeo aparece en un video prácticamente en la misma situación que Carlos Zelaya. ¿Lo condenás esto? Creo que, te lo digo y te lo repito, yo condeno cualquier persona que haga actos de corrupción, delincuencia, narcotráfico, pero es que las pruebas que presentan del general, y te lo digo, o sea, al general lo considero mi amigo, al general Romeo Vázquez Velázquez, y considero que está siendo perseguido políticamente, pero las pruebas que presentan son, pero parecieran completamente creadas. Es que yo te puedo aceptar, un ejemplo, ¿ves la diferencia? Esto fue en 2012 o 2013, más o menos en ese tiempo. Y ves la calidad de video de el video de Carlón. Ves la calidad de video de don Mauricio Villeda. Pero ves una calidad de video distorsionada que ni se reconoce si es él
en el video de Romeo Vázquez ¿Vos lo Velázquez. pondrías en duda de si es él o no es él Totalmente. el video? Totalmente. Porque si fueron los mismos narcotraficantes con la misma tecnología que lo grabaron, ¿por qué a él no se le reconoce bien el rostro? ¿Por qué se mira distorsionado? ¿Y por qué el video de Carlón casi está en 4K? Entonces, se nota una diferencia y hay una distorsión. Pero, obviamente, en su momento él tendrá que presentarse cuando se le respeten las medidas que él deba tener para regresar al país y presentarse ante la ley, pues. Bueno, de estos videos se habla que hay varios y hemos visto hasta este momento 3 de esos videos que han sido bastante mediáticos. Sí. 2 preguntas. Una, ¿consideras que el Ministerio Público debería de publicar todos esos videos, los que de repente no hemos visto, porque forman parte o formaron parte en su momento de una investigación? Y otra, ¿seguirías apoyando a Romeo Vázquez o seguirías dudando si en algún momento desde Estados Unidos se confirma que en efecto todos los videos que hemos visto hasta ahora, los narcovideos, son auténticos? De confirmarse que son completamente auténticos, obviamente no podría seguirlo apoyando. No podría porque ya hay una confirmación, una autenticidad de un video que hoy por hoy para mí es simple y sencillamente hecho incluso por inexpertos, pero será la historia la que juzgue. Si el día de mañana él es culpable, en algún momento él, por un ente de verdad creíble o fiable, se decretara que el video del general Romeo Vázquez Velázquez es de verdad, por decir así, pues obviamente no podría seguirlo apoyando. Y si eso sucediera, ¿apoyarías que el Ministerio Público actuara en consecuencia con todos estos casos? Sí, y me gustaría que empezaran por orden, como dicen, de llegada. El primero que salió fue el de Carlos Zelaya. Y ese, yo no he visto que hayan emitido orden de captura o no he visto en esos comunicados, que ayer salió un comunicado que ofrecen 5 millones más por el general. No he visto ahí entre los más buscados a Carlos Zelaya. Entonces debería de ser... Es que desde ahí se mira dónde está parcializada nuestra justicia. Bueno, en el caso de Carlos Zelaya, en su momento renunció a su cargo en el Congreso Nacional. Se ha hablado muchísimo de que le siguen pagando, no le siguen pagando. Eso habría que verlo realmente dentro de las finanzas del Congreso y hablar con la persona que autoriza eso, en caso de que esté ocurriendo. Sin embargo, el tema de Mauricio Villeda, hay mucha gente que considera que debería también hacer lo mismo, renunciar y decir, ¿saben qué? Voy a renunciar a mi diputación porque pues estoy en esta situación y mejor la aclaro. ¿Apoyas eso o...? Para mí, realmente no sé por qué no ha renunciado. ¿Vos sí consideras que Villeda también tuvo que haber Él tuvo que haber renunciado, obviamente. Y someterse a la ley. Me imagino que en su momento, que no sé por qué, el Ministerio Público no ha girado instrucciones para hacerle una investigación a él. Será el fiscal general el que dictamine por qué al general lo anda buscando por cielo, mal y tierra, pero a estas 2 otras personas ni siquiera las menciona. Si el Ministerio Público en algún momento llegase a presentar una investigación en donde pues se confirme que hubo fondos del narcotráfico o de la corrupción y que entraron a las campañas, ya sea del Partido Nacional, bueno, en el caso te lo pregunto por el Partido Nacional, ¿señalarían a esa persona por nombre? ¿Le exigirían que pues abandone la institución política como tal? Como te digo, Daniel, nosotros como institución no vamos a defender a nadie que haya cometido actos de corrupción. Cada quien es dueño de sus decisiones y de sus actos. Si en algún momento alguien de nuestra militancia decidió cometer esos actos, pues deberá pagar ante la ley. Nosotros no vamos a defender absolutamente a nadie que los haya cometido. Bien. Pero que se le hayan comprobado, ¿verdad? No solo que haya un señalamiento, porque en Honduras hoy puedes decir Mario es ladrón y no por eso quiere decir que yo sea culpable. Al final lo que tiene que haber es una investigación que realmente
deje sin lugar a dudas la resolución, pues, o sea, es inocente o es culpable, pero que realmente no hayan dudas. Y eso, para ello, pues hay que fortalecer la investigación y hay que hablar de muchos temas más. Ahora bien, vamos a volver al tema. Bueno, vamos a mencionar un tema que creo yo que es muy importante porque es parte de las razones del por qué el Partido Nacional hoy está en la situación en la que se encuentra, y es pues precisamente Juan Orlando Hernández. En X y en otras redes hemos visto que has sido bastante voraz con muchos funcionarios, con muchos militantes del Partido Libre. Has llamado corruptos y narcos a muchos de tus adversarios. Sin embargo, hay quienes cuestionan esto porque también has dicho que crees todavía en la inocencia de Juan Orlando Hernández. ¿Qué le respondes a la gente que te cuestiona esa lealtad con Juan Orlando Hernández, que ya fue condenado, que ya fue sentenciado? Daniel, fíjate que en esa parte tenés razón, he sido muy cuestionado por esa parte. Pero ¿por qué he mostrado mi postura de defender a Juan Orlando Hernández? No solo porque soy Juan Orlandista y le tengo un enorme cariño al expresidente Juan Orlando Hernández, sino porque vemos toda la línea de tiempo en la que él llevó un proceso. Solo mira, de manera rápida iniciamos. En ningún momento Juan Orlando Hernández decidió huir. Él tuvo todos los medios para poder huir, ir a pedir algún tipo de persecución, irse a un país donde no hay extradición. En ningún momento lo hizo. Se presentó, atendió, acudió ante los juzgados, ante la ley en Estados Unidos. Hoy el presidente Trump, la mayoría de sus asesores, están pidiendo la liberación de Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque no se presentó una prueba fehaciente, una tan sola prueba. No hay una fotografía, no hay un video, como sí lo hay el de Carlos Zelaya. No hay una tan sola prueba que se le haya hecho o que se haya presentado en la Corte Sur de Nueva York para poder decir si Juan Orlando Hernández es culpable. Simple y sencillamente se fueron, y que me imagino que las leyes, no las conozco mucho las leyes en Estados Unidos, pero aceptaron los testimonios jurados de narcotraficantes. Cabe mencionar que esos narcotraficantes hoy andan en Estados Unidos dándose una vida de magnates. Andan, por seguridad no menciono nombres, pero hay fotografías de los diferentes medios nacionales donde los han visto en la playa con mujeres bebiendo en Estados Unidos. Hace poco, y uno de los mayores asesores y del presidente Trump, que es Roger Stone, lo dijo y explicó todo lo que le pasó a Juan Orlando. Incluso mencionó, él es un maga y nosotros no dejamos atrás a ningún maga. Incluso hoy va a hablar sobre estos temas en un programa que tiene él. Entonces, por esa razón es la que yo defiendo a Juan Orlando Hernández. ¿Vos sí crees que él es inocente? Creo en su inocencia. Y estoy casi seguro de que en este año el presidente Trump le va a dar el indulto. A ver, en cuanto al tema de Juan Orlando, de si aparece o no aparece en videos, pues en el juicio al menos no se presentó un video, pero sí hay videos de Tony Hernández reunido con los cachiros, hablando sobre temas de una empresa que pues era una empresa que lavaba activos del narcotráfico y que tenía negocios en su momento con el Estado. Hay videos de Tony Hernández, a quien se le acusa de ser pues uno de los mayores narcotraficantes del país, y eso es lo que hace a muchísimas personas preguntarse de que, ok, ¿cómo si Juan Orlando es inocente, Tony también? ¿Vos lo ves así? No, te lo comento. El caso de Tony, el video fue grabado en Denis. La persona que le pide el favor es hacerle que le gestione unos pagos de unas constructoras, que se los agilice. Ahí no hablaron absolutamente nada de
te voy a mandar tanto para acá y voy a dividir, la mitad es para acá y la otra mitad es para el comandante. En el video de Tony no se muestra. El tema de Tony fue un tema mediático. ¿Crees que Tony es inocente? Igualmente, Tony es inocente. Igualmente. Es un tema completamente mediático que arrastró, obviamente, por situaciones políticas, el tema de Juan Orlando. Primero fue el golpe de Tony a Juan Orlando y después se lo llevaron a él. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿no crees que lo estamos simplificando demasiado, considerando que hay agencias estadounidenses que también hacen su trabajo? La DEA, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que todas estas agencias, las cortes y todos ellos cayeron en las mentiras de estos narcotraficantes. O sea, ahí es cuando se pone un poquito, o sea... Te explico. Si viene uno de los mayores asesores del presidente Donald Trump y uno de los mejores, sino que el mejor estratega político actualmente, que es Roger Stone, y menciona que hubo una confabulación del gobierno de Joe Biden para poner a la presidenta Xiomara Castro en el poder y sacar a Juan Orlando Hernández y extraditarlo, desde ahí vos podés ver donde hay una línea política para dañar a Juan Orlando Hernández. Lo de Tony Hernández fue un primer aviso. Y Juan Orlando Hernández en ningún momento dijo, voy a quitar la extradición 3 o 4 o una semana antes de que se llevaran al hermano o de que lo metieran preso y que lo enjuiciaran. ¿Ves las diferencias? Cuando una semana antes Xiomara Castro quita el tratado de extradición el año pasado. Una semana después sale el video de Carlón. Entonces, desde ahí podemos ver que Juan Orlando Hernández en ningún momento se parcializó a decir, no, miren, mi hermano no puede ser juzgado o esto. Inmediatamente él supo que allá había una confabulación para extraditarlo a Tony y a él. Juan Orlando ya sabía que él iba a ser extraditado. Por eso en ningún momento él enfrentó la ley. En el caso de lo que mencionabas, y ustedes pues han compartido bastante esas narrativas de este estratega político, ¿en qué le beneficiaría a Biden que Xiomara Castro estuviera en el poder? Esa es, creo, una de las cuestionantes respecto a eso. Porque hubo roces diplomáticos, quizás no roces, pero sí hubo llamados de atención que de repente el canciller le hizo a la embajadora en ese momento y eran pues la embajadora de Biden. Eso es lo que mucha gente quiere preguntarse, o sea, ¿por qué Biden habría apoyado a Xiomara? Pues por eso. Porque tanto Joe Biden como Kamala Harris, ellos siempre tuvieron una postura más de apoyar a la izquierda que a los partidos conservadores y de derecha. Siempre se mostró, siempre fue inclinado, incluso en las ideologías. Hoy por hoy, en Estados Unidos había un colapso en tema social por todo lo que permitió Joe Biden. Temas de la ideología woke, todos estos temas, hicieron incluso el tema migratorio fue un tema crucial para que Kamala Harris no ganara. ¿Por qué? Porque no la supieron manejar. Quisieron, un ejemplo, el tema de Venezuela. El venezolano llegaba a la frontera, se entregaba y le iba mejor que los migrantes nuestros que estuvieron desde hace 10 años, que ni siquiera tienen un estatus legal, ni un TPS. Ellos incluso tenían un social para trabajar 2 años. Vivían como cualquier gringo, podían trabajar. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que inclinaron o manejó este gobierno de Joe Biden a inclinarse un poco más a las ideologías de izquierda. Entonces, por ahí viene todo el tema de confabulación para dañar al Partido Nacional y obviamente quitar a Juan Orlando Hernández del camino,
porque él no iba a aspirar a reelegirse ni nada por el estilo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el tema que ha acaparado la atención de los medios en las últimas semanas y fue precisamente la incursión, o mejor dicho, y bueno, cuesta un poco referirse a este tema porque no sé si llamarlo incursión o si realmente es parte de la vida de cada ser humano, pero el tema de la religión y política es como muchísima gente ha hablado tanto a favor y en contra de las acciones como por ejemplo la marcha del pasado sábado. ¿Fuiste a la marcha? Sí, fui. ¿Y qué viste ahí en lo Fui como hondureño, no fui vestido con los colores de mi partido, con la bandera de mi partido. Incluso yo apoyé desde 2023 las marchas de no te metas con nuestros hijos, porque igualmente estaba en contra de que se introduciera esta ideología de género a nuestros niños. Entonces, desde ahí yo vengo apoyando y esas son apoyadas por la iglesia. Ahí nadie criticaba estas marchas. Ahora bien, el pueblo hondureño es un pueblo conservador, es un pueblo cristiano. Yo soy católico. Hay mucha gente evangélica que igual votan. No podemos mezclar en decir, vamos a mezclar la religión con la política, pero cada uno de los cristianos tienen derecho a ir a ejercer el sufragio, tienen derecho a luchar por la democracia, tienen derecho a luchar por la libertad. ¿Qué es lo que pasa? Partido Libre, el gobierno actual, se está metiendo con las iglesias. ¿Cuál es el temor? Lo que ha pasado en Nicaragua. ¿Cuántos sacerdotes no hay presos ahorita? ¿Cuántos no han sido expulsados? ¿En qué sentido se metieron con la iglesia? Vemos a uno de sus ministros, Miguel Briceño, atacar directamente y visceralmente a la iglesia católica y a la iglesia evangélica. Ellos son representantes del gobierno. Eso está como que yo tenga un puesto de canciller, emita una opinión y quiera decir, no, es mi opinión, no es la de la presidenta Xiomara Castro. Desde que estoy en un cargo público y no un cargo de aseadora, va. No un cargo de conserje, él es ministro. Entonces, lo que emite un ministro como tal en su puesto representa los pensamientos igualmente de Xiomara Castro. Entonces, de ahí se volcaron Fausto Cálix, hubieron muchos comunicados, hubieron mucho, como te digo, exposición de los pastores o de los sacerdotes que estaban al frente de hacer esta convocatoria. Y lo bonito fue, fíjate que las iglesias pidieron expresamente que no se politizara, que no querían ver a los políticos. Sin embargo, sí hubo políticos que sí asistieron a esta marcha. Del Partido Nacional, Nasri Tito Asfura no acudió. Sí, los candidatos no fueron. Los candidatos, exacto, candidatos a diputados, ellos, respetables. Yo no ostento ningún cargo. Soy militante, pero soy cristiano, soy hondureño. Puedo asistir, no tengo ningún problema. Tal vez sea una persona mediática, pero no ostento ningún cargo público. No voy a llegar al Congreso a ser diputado, a poder manejar temas de país. Muchos argumentan que la marcha tenía objetivos políticos por el hecho de que muchos de los organizadores, que son altos jerarcas tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Protestante Evangélica también, estuvieron y fueron muy cercanos a Juan Orlando Hernández. Bueno, Gerardo Irías inclusive ha sido cercano a Nasri Asfura. Entonces, hay quienes cuestionan esta cercanía y lo califican como un acto precisamente político por eso, por esa cercanía de muchos de estos líderes religiosos con el Partido Nacional. Es que te comento, Daniel, cada quien profesa su ideología religiosa. Un ejemplo, Mario Díaz, Evelio Reyes iba a comer a la casa de mi papá en las Navidades.
llegaba un momento a convivir con nosotros. Nosotros en un momento, por mi papá, la familia de mi papá, nos congregábamos en Vida Abundante. Y yo era partícipe de ir, era un niño, pero miraba a Evelio Reyes. Entonces, si hoy me ven en una fotografía con Evelio Reyes, significa que es que el Partido Nacional apoya a Evelio Reyes. No, yo creo que hoy esos pastores o esos sacerdotes, Xiomara Castro los llama a casa presidencial y les pide que oren por el gobierno, porque ella haga un buen mandato. Ellos van a llegar y se van a tomar una fotografía con ella. No van a tener ningún problema. El problema es que el gobierno actual, la ideología, no es tanto la religión, respetar el catolicismo o el evangelio. Vemos a una candidata, Rixi Moncada, yendo a pueblos donde se ven actos que parecieran de brujería incluso, pues. Yo desconozco, pero yo veo a alguien con velas y con hierbas y con cosas así, y me pareciera a mí que están haciendo un acto no religioso. Entonces pareciera que la ideología es atacar a la religión, tanto católica como evangélica, porque no la profesan la mayoría del gobierno actual, pues. Pero considerando que la Constitución dice que el Estado debe ser laico, ¿crees que debería haber siempre participación así de la Iglesia? Es que la iglesia como En la tal, discusión la iglesia como tal no está pidiendo que apoyen a un partido o que quiten a Xiomara Castro. La iglesia salió a dar un llamado de atención para que hayan elecciones, para que haya democracia, para que haya libertad en nuestro país. Y eso creo que es aplaudible, pues. ¿Qué opinas vos de la propuesta que hizo Salvador Nasralla de crear un ministerio de la fe? Porque dice que va a colocar ministros religiosos ahí para que lo estén vigilando a él. Creo que simple y sencillamente Salvador es otro de los comentarios que el día de mañana van a ser totalmente improductivos. ¿Crees No que estaba sé, realmente, creo que aprovechándose? en su momento le ganó la emoción de vertir esa publicación que hizo él, pero realmente No lo ves factible eso. para nada, pues. En Sí, bueno, absoluto. al final la Biblia, la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Imagínate colocar un ministro para que te fiscalice y confiar por el simple hecho de que sea un ministro religioso, pues es una cuestión bastante cuestionable, sumado al hecho de que la Constitución dice que el Estado es laico. Sin embargo, pues cada hondureño tiene derecho de opinar y de emitir pues una postura respecto a las situaciones que está atravesando el país y en eso estamos completamente de acuerdo. ¿Cómo ves la movilización y el mensaje que dejó? Bueno, nos comentabas que fuiste, que estuviste ahí como un hondureño. Y pues una, ¿qué mensaje te deja la movilización? Y otra, ¿cómo consideras que logras conciliar eso de acompañar pues a las iglesias y el estilo confrontativo que tenés en redes sociales para debatir o de repente discrepar con tus oponentes? Sí, es que, mira, como te digo, yo al final jamás me vas a ver ofender de una manera visceral a la presidenta. A Xiomara Castro yo jamás la voy a llamar con palabras soeces ni nada por el estilo. Critico su gobierno porque hay cosas que están catastróficamente mal, aunque lo quieran hacer bien. Que yo vaya a una marcha y sea oposición o haga una crítica al gobierno no me hace que no tengo la moral para ir a una marcha. Ahora bien, si viniera yo y dijera, Xiomara Castro es una hija de, jamás haría eso. No tendría moral yo para ir después a rezar. O sea, ¿me entendés? Entonces, al final mis críticas son las críticas y la voz de la mayoría de la población. Lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a hacer una crítica al gobierno, y más con un gobierno radical.
Incluso he recibido amenazas y al final pues estamos acá tratando de que haya democracia. Sé que al final pues nuestro Dios mismo igualmente hará que recapacite el gobierno actual y que podamos ir a elecciones limpias. Si ustedes dicen que o Partido Libre tiene la gente, pues el 30 de noviembre se va a ver. Pero la finalidad de la marcha es esa, que haya democracia, que haya libertad. Sobre la discusión política en redes sociales, vamos a decirlo tal cual, deja mucho que desear. ¿Qué consideras que se tiene que comenzar a implementar, o bueno, tanto por parte de los partidos políticos como de la misma sociedad en general? Porque el debate político, o sea, está por los suelos. Ahí en redes sociales, insultos, descalificaciones, acusaciones, hay de todo. O sea, ¿qué crees que tenemos que lograr como sociedad para evitar eso? Pues, o sea, al final no contribuye en nada. Totalmente, es que creo que... Ni yo te convenzo, ni vos me convencés, y más bien terminamos insultándonos. Pues, o sea, ¿cómo evitar eso? Creo que debería de empezar a crearse una costumbre política del debate, pero el debate de los candidatos. Ahorita nos debatimos la militancia, es lo que debate, no los candidatos. Que a veces no es debate, a veces pero un ejemplo, se convoca, el COEP convoca a los candidatos y la candidata oficialista de Partido Libre no acude nunca. Ella solo acude cuando hay un lugar donde se asegure que ella está sola. Donde Renato le encanta ir porque ahí está sola. Pero no hay nadie que le debata. Mientras que podés ver a los otros presidenciables, Narritito Azura, Salvador, está incluso Chano que acude. Entonces al final pues no sé cuál será el miedo pues. Pero sí se debe de crear una costumbre ya a que los candidatos deben de asumir la responsabilidad de ir a un debate para que no exista ese conflicto que se ha creado mediáticamente en la militancia de cada uno de los partidos. Eso en referencia a la actual campaña. Sin embargo, en anteriores campañas no vimos a Juan Orlando Hernández en debates, tampoco a Narri Asfura. Sin embargo, el resto de candidatos sí estaba ahí. Villeda participó en varios debates, Salvador Narrala, el mismo Romeo Vázquez fue también a varios debates, en donde el ausente era Juan Orlando Hernández, y en otros debates que se hicieron en la anterior campaña, pues faltaba Tito Asfura. Eso es algo que prácticamente se ha normalizado, por así decirlo, pero ¿cómo crees que podemos lograr que realmente eso se concrete? Para darle ese ejemplo a las mismas militancias. Creo que al final, creo que la mejor manera, porque si no se estipula en una ley, en Honduras no se hace caso a nada. ¿Crees que debería haber una ley? Creo que el CNE, en la ley del CNE debería de ponerse que en determinada fecha los candidatos deban emitir debates y que sea obligatorio para cada uno de ellos. Porque solo así vamos a crear una costumbre de una opinión generalizada de cada uno de los candidatos hacia la población. Si no, siempre vamos a... ¿Y cuáles son las propuestas de tal candidato? Ya ahorita la mayoría exponen sus propuestas en redes sociales, pero no los vemos a ellos como figura dando esa opinión. Bueno, y sí, se pierde la contrapropuesta. Pues, o sea, digamos que vos me presentas una propuesta y yo de repente digo, no, eso no va a funcionar, Mario, por esto y esto y esto. Yo propongo esto. ¿Crees que eso lo vamos a poder ver en algún momento? Difícilmente, porque no está creado, como te digo, la costumbre en cada uno de los partidos, en la política en general, y pareciera más bien que le huyen al debate. Pero, por eso te digo, al final debe de crearse, que es una opinión personal, vía el CNE, una ley, pues, que los obliga para que la población pueda tener una opinión pública de cada uno de ellos. Bueno, esto en cuanto a los candidatos, según lo que me planteas, para que la misma militancia pues vaya adoptando también esa misma cultura del debate, ¿no? Porque en las redes sociales se prestan para muchísimos descalificativos, para insultos, para cuestiones que realmente no van a aportar absolutamente nada ni para una fuerza ni para la otra. En tu caso,
se te ha cuestionado, bueno, no es que se te ha cuestionado, se te ha más bien acusado con un tema de unas láminas para cuando se dio lo de ETA y IOTA. Y te lo mencionan bastante y que te robaste las láminas y qué pasó con las láminas. He visto que te has defendido, que has inclusive le has dicho a la gente, hey, demuestren esto o voy a tener que acudir a los tribunales. Contanos sobre ese tema, o sea, Te ¿qué le comento, Daniel, respondes a quienes? eso empieza en 2022, con la llegada de José Carlos Cardona a la antigua CEDIS, que ahora es Sedesol. En ese momento yo cuestiono algunas situaciones que estaba manejando dentro de la institución José Carlos Cardona, que era el actual ministro en ese momento, y él pues como el 100% casi, yo creo que al día de hoy no ha habido un ministro que no sea confrontativo o que no sea o que no acepte la crítica. En su momento yo le debatí el tema de la creación de la red solidaria y el tema del tema de cuando cambió de CEDIS a Sedesol. Entonces él vino y emitió dos falsedades sobre mi persona. Uno fue decir que yo había trabajado ahí y que él me corrió, lo cual es totalmente falso. Jamás trabajé para CEDIS. En ningún año ni tuve nada que ver con CEDIS. Número dos, él, a raíz de que miraron, obviamente, quién es Mario Díaz, miran mi perfil, yo no escondo nada, mis fotografías ahí están en mis redes sociales, miran que ando con algunas láminas y dicen el robaláminas. Yo empecé a entregar desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo lo puedo comprobar yo? En ninguna institución me van a ver que yo firmé algún documento o algo, sacando o extrayendo láminas, cemento o algo parecido. Las láminas que yo entregaba, Daniel, y ahí se puede ver la muestra, son láminas de zinc. Las instituciones públicas, ya sea la alcaldía municipal, CEDIS, incluso Copeco, entregan láminas de aluzinc, que son 10 veces más caras. Yo he optado como político, porque a mí la política me gusta para servir, que en vez de dar un diezmo o algo a la iglesia, yo lo doy de mis ingresos, ya sean pocos o muchos, doy el 10%. ¿Qué pasa? Cuando uno trabaja en el barrio y la colonia, se da cuenta de las necesidades que sufre la gente. La gente dice fue para ETA y IOTA. No, mucho antes pueden ver publicaciones que yo daba láminas. Cuando uno va al barrio y la colonia, se entera de que hay gente que vive en casa de 3x3. Lo que es un cuarto para alguien de clase media, esa es la casa de ellos, a veces donde viven 4 o 5 personas. Es un espacio sumamente pequeño, que con 5 láminas vos le ayudás a cubrir bien el techo, porque la mayoría de ellos hacen, lastimosamente, hacen sus casas o con estructuras incluso de desperdicio, o sea, pedazos de madera, pedazos de lámina, encuentran un toldo y lo ponen. Cuando uno ve las necesidades de ellos, que tal vez tienen una camita para que duerman 5 personas y le podés ayudar con 3 o 4 láminas, Daniel, creo que está al alcance de muchos de nosotros. Una lámina de zinc hoy por hoy cuesta 130 lempiras. Si lo multiplicas por 3 o 4 láminas, no te pasa ni de 700 lempiras. Una ayuda que no le vas a cambiar la vida a esa familia, porque tampoco es que le vas a quitar el hambre, tampoco es que con eso ya va a poder trabajar, pero por lo menos le quitas un dolor de cabeza, por lo menos va a poder dormir tranquilo. Y por eso es lo que yo soy acusado. Pero las pruebas, y yo mire, mis redes sociales, ahí están, no borro ninguna fotografía, ahí están las entregas, incluso pueden ir a preguntar a las familias. Yo a alguna familia les decía, mire, no tengo tiempo, aquí están los 700 o 600 lempiras. O hay gente que solo necesitaba 2 láminas. Mire, que solo es esta parte de acá. Yo se las entregaba. Pero a mí jamás me van a comprobar que de una institución del gobierno pude sacar o sustraje una tan sola lámina o fondos públicos. Al día de hoy,
Yo los invito, como les digo a cada una de las personas que me acusan, los espero mañana en el Ministerio Público y presenten las pruebas. Igual, la vez pasada lo invité a Miguel Briceño. Me quedé esperándolo en el Ministerio Público porque nunca llegó. ¿Sentís que te ha afectado este tema o es algo que simple y sencillamente lo dejas pasar? O sea, porque Simple y sencillamente hago caso omiso, Daniel, porque al final, como te digo, yo estoy completamente seguro de mi inocencia, completamente seguro de que, más bien los invito a todos esos que, a muchos de ellos los he invitado y les digo yo, vayamos a donar una lámina aunque sea, yo lo llevo, para que vayan a ver las necesidades que tiene la gente. Que incluso le hago un llamado a la presidenta Xiomara Castro, porque en la mayoría de los barrios y colonias no volvieron techos dignos, no volvieron pisos dignos. Y eso a la gente le hace falta. vamos ahora a hablar sobre el tema de la alcaldía. Apoyaste a Erasmo Portillo en las elecciones internas. Sí. ¿Por qué sentiste que era mejor opción para el nacionalismo que Juan Diego Zelaya? Cuando uno va a elecciones internas, pues cada uno de los partidos, cada uno de la militancia tiene por lo menos ese poder de decisión, ¿verdad? De elegir pues a quien uno cree. Erasmo Portillo pues es un joven dinámico, un joven que he visto su trabajo cuando lo hizo en las becas 2020. Apoyé también porque es una nueva cara que me pareció en su momento pues la mejor opción para que fuera nuestro candidato a la alcaldía por parte del Partido Nacional. Juan Diego Zelaya está proponiendo un teleférico en la ciudad capital. ¿Lo ves viable? Considerando también que Juan Diego Zelaya, pues en el tiempo del Trans 450, él era vicealcalde y fue un acto que para mucha gente pues representó corrupción. Pues, sí. O sea, el caso del Trans 450. ¿Cómo interpretar o cómo valorar esta propuesta de un teleférico si cuando se trató del Trans ni eso logró funcionar? Pues no hicieron que funcionara. Ok. Creo que ambas opciones son muy viables. Creo que el tema del Trans 450 ya fue un tema netamente de diseño estructural, porque realmente en otros países, un ejemplo, yo he visitado México y funciona súper bien. Realmente en nuestro país, para el transporte público, que es tan necesario incluso para liberar mucho del tráfico que hay el día de hoy, serían viables ambas, tanto el trans como el teleférico. Claro, yo no voy a venir a, ¿cómo te digo?, a culpar a alguien o decir, pero realmente creo que es una obra que debió de haber sido terminada. Se empezó y debió de haber sido culminada. Creo que en su momento nuestro alcalde Nasri Tito Asfura tomó otras decisiones en el aspecto de priorizar tal vez los puentes a desnivel, las vías rápidas, porque tal vez él miró que necesitábamos esas obras y son obras que hoy por hoy son muy factibles, pues. Pero al final, tanto el Trans 450 para mí debe de ser un motivo de que cualquier alcalde que llegue lo tome y lo vuelva a poner en marcha. Ya si hubo casos de corrupción, como vos decís, señalados, pues la ley debería de investigarlo. Yo al día de hoy creo que no he visto ninguna investigación del Trans 450. ¿Crees que se debería indagar más en qué fue lo que sucedió, el manejo Creo de que fondos? hoy por hoy, con el gobierno actual atrás de toda la oposición, si hubieran habido casos de corrupción, ya los hubieran señalado. Ya estuviera un señalamiento o un requerimiento fiscal, al menos. Si están persiguiendo a Tito Asfura por el malentendido de las tarjetas de crédito, ya hubieran estado persiguiendo a Ricardo Álvarez o a Juan Diego Zelaya por el tema del Trans 450. Siguiendo con el tema de la alcaldía en la ciudad capital, pues básicamente el Partido Nacional gobernó durante aproximadamente 40 años.
Y hay quienes cuestionan al Partido Nacional y las gestiones de sus alcaldes anteriores precisamente porque no hubo una planificación al momento de cómo creció la ciudad y pues ahora tenemos caos vehicular casi a todas horas. ¿Qué respondes ante esto? Realmente hay alcaldes que realmente hicieron poco o nada. Yo no voy a venir a defender a todos los alcaldes nacionalistas, pero sí puedo hablar por la que yo viví cuando tengo una conciencia ya más de ciudadano, porque cuando uno es cipote, no estoy tan viejo, tengo canas, pero no estoy tan viejo, no ve ese punto de vista. Uno anda con su papá en el carro y uno va metido en sus cosas y ni siquiera ve si hay tráfico o no hay tráfico. Pero desde que tengo conciencia, obviamente me pareció muy bien la gestión de Tito Asfuri. No es porque sea nuestro candidato, pero creo que se vieron obras palpables. Yo siempre, un ejemplo, la más viable, la vía rápida del Boulevard Kuwait. Es una vía que, o sea, quita el tráfico de una manera exponencial. Entonces creo que esas obras eran muy necesarias realmente. Claro, una ciudad como Tegucigalpa, como Ayahuela, toda la parte del Distrito Central necesita desarrollo constante. No es que te vas a parar 3 años y no vas a hacer ninguna obra. Y entonces al final pues va a terminar colapsando el tráfico nuevamente. Bien, Mario. Ahora, hablando específicamente de los 3 partidos políticos, el Partido Libre tiene a Manuel Zelaya, el Partido Liberal tiene a Carlos Flores. En el caso del Partido Nacional, ¿es Tito Asfura una figura dominante dentro del Partido Nacional? Hay quienes han cuestionado eso. Esa parte es lo bonito del Partido Nacional, porque hay diferentes caciques dentro de nuestro partido que se han ganado el honor dentro de nuestra militancia y que al final tienen voz y voto. No es que una persona da una orden y esa, o sea, por más que no esté de acuerdo la demás gente, se cumple. En el tema de Partido Libre, creo que sí en una línea completamente directa, obviamente, de Manuel Zelaya. En la parte del Partido Liberal, creo que algunas líneas obedecen a Carlos Flores. Algunas líneas, no creo que todo el Partido Liberal lo obedezca a esa parte. Nosotros, obviamente, somos disciplinados. El presidente del Comité Central es don Narri Tito Asfura y nosotros seguimos pues los lineamientos que él da como candidato y como presidente del Comité Central de nuestro partido, pero siempre hay diferentes actores que igualmente vierten su opinión y influyen mucho dentro de nuestro partido. Bien, Mario, hemos tenido una conversación bastante agradable en la cual pues hemos podido intercambiar diferentes puntos de vista y pues cuestiones que son importantes de mencionar, de conversar para entender más la realidad nacional y la política nacional. ¿Tenés algún mensaje que quisieras enviarle a nuestra audiencia? Las cámaras y los micrófonos son tuyos. Gracias, Daniel. Gracias por el espacio que me brindaron igualmente. Nada más decirle a la población que el 30 de noviembre tenemos que salir contundentemente a votar para poder sacar al socialismo de nuestro país, para sacar al familión del gobierno actual y de la situación económica en la que nos tienen. Y está en cada uno de nosotros, está en usted y está en mí, que nosotros podamos cumplir y que el día de mañana nosotros no nos convirtamos en una segunda Venezuela. El 30 de noviembre es el momento. Es hoy o nunca. Gracias, Mario. Mario Díaz, miembro del Partido Nacional, uno de los críticos más voraces del actual gobierno en redes sociales y pues una de esas voces que más suenan en esos espacios digitales referente al Partido Nacional. Gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de este episodio. Será hasta la próxima. Que estén bien.